Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y este es un vídeo que me encanta, que me encantará hacerlo, me lo pasaré pipa, porque voy a hablar del ganso y los que me seguís, los que tenéis la santa paciencia de seguirme, pues sabéis de que el ganso es una de mis casas favoritas y que me encantan los perfumes del ganso. El ganso es una marca de ropa española, propiedad de la familia Cebrián, y tiene una línea de perfumes desde hace ya unos cuantos años que destacan por una relación calidad-precio realmente muy buena. Estos productos están producidos aquí en España, concretamente en Madrid, por la empresa que se llama Perfumes y Diseño, propiedad de Pedro Trólez, y es una empresa, un laboratorio que además de los perfumes del ganso, y además de otras cosas, de otras marcas, pero los más conocidos son el ganso, Tous y Scalpers. Pues bien, a finales del año 2022, recién estrenado mi canal, yo había escuchado mucho hablar de Bravo Messier, de la magnífica relación calidad-precio que tenía, y estábamos por Castellón, mi mujer y yo, y fuimos a probarlo, el Bravo Messier, que era el que entonces yo más conocía de esta casa del ganso, y la verdad es que nos encantó, nos gustó mucho. Compramos un pack, os lo he comentado algunas veces, que iba un frasco de 125 y otro de 75. El de 125 me lo quedé yo, que es el que está aquí, y el de 75 se lo quedó mi mujer, que se lo pulió. Porque además, o sea, aunque es un perfume que yo considero que es más masculino que femenino, a mi mujer le gustó mucho y lo ha usado en invierno, lo ha usado mucho, y de hecho creo quizá le quedará unos mililitros, pero lo tiene bastante utilizado. Vamos a hacer un top. Yo tengo 7 perfumes del ganso. Vamos a hacer un top desde el 7 hasta el 1, teniendo en cuenta lo siguiente: que los 7 me encantan, que me gustan los 7, y me da igual lo que me digan de que si soy un exagerado, que si tal, que si hypeo los perfumes del ganso, me da absolutamente igual, porque son perfumes que me gustan mucho. Es una de mis casas favoritas. Y vamos a empezar con el séptimo, que me gusta, pero los otros me gustan más. Sunday Mood del ganso. Un perfume, lo tengo atomizado aquí desde hace ya rato, que tiene una estructura fougère, es un fougère moderno, versátil, fresco, muy bien hecho para primavera y para verano, con una salida con un limón bastante predominante, tiene bergamota, tiene pera también. Luego tiene notas verdes, frescas, menta, aromáticas como el geranio. Tiene una nota que se llama flor silvestre, pues que le da ese toque un poco floral, pero básicamente es esto. Y un fondo pues amaderado con sándalo, vetiver y cedro. Es cítrico, como os digo, es aromático, es verde, es fresco y es amaderado. Es un perfume muy versátil, aunque yo pienso que primavera y verano son las estaciones más apropiadas para este perfume. Tiene un rendimiento que sin ser de los mejores, nos aguanta 6 horas perfectamente, incluso puede llegar a una séptima. Es un perfume que está muy bien, tiene la versión femenina también y bastante juvenil. Yo encuentro que es un perfume, aunque tenga una estructura fougère, es bastante juvenil y está muy bien. Una advertencia también que no lo he comentado: todos son eau de toilette. Todos los perfumes del ganso hasta ahora son eau de toilette, son concentración eau de toilette. Este es el séptimo del top. Vamos ahora con el sexto. Y el sexto es un perfume que realmente es muy chulo y es una idea, un diseño original, una idea original, que es Like Father, Like Son. Like Father, Like Son es un perfume que está estudiado para compartir padre e hijo, teniendo en cuenta que el hijo sea un niño. Y es original, ¿no? Esto, que un perfume lo puedan compartir padre e hijo, y todo esto está muy bien. De hecho, yo pienso que este perfume lo puede compartir toda la familia, porque lo veo bastante también unisex, porque aquí tenemos un perfume que se adapta mucho a los cánones de una colonia, de lo que conocemos como colonia, no en concentración, no concentración o de Cologne, no, sino colonia como estructura,
como pirámide olfativa. Tiene limón, pomelo, jengibre, ya sabéis lo que me gusta a mí, esta combinación cítrico-jengibre. Luego tiene flor de azahar, la flor del naranjo, menta, pera también, y en el fondo tiene vetiver, sándalo y ámbar. Básicamente lo que destaca de este perfume es el cítrico, el limón con el jengibre, la flor de azahar y el almizcle en el fondo. Básicamente son las notas principales, por tanto podemos ver que es una pirámide muy al estilo Colonia. El diseño es muy chulo, así con estos toques infantiles, con el tapón de madera. El tapón de madera con así bien con este trabajado. Realmente está muy bien. Los atomizadores funcionan muy bien también. Ahora bien, es un perfume que por la misma estructura del mismo, las estructuras de, digamos, los perfumes con pirámides olfativas de estilo Colonia, ya suelen ser perfumes que duran poco, pero además si hacemos un perfume que sea apto para niños, aún más, porque ahí ya intentamos de que no haya notas agresivas para la piel, para que los niños suelen tener las pieles más sensibles y tal, y todo esto redunda en que el rendimiento pues sea un poco más flojo. Aún así estaremos sobre las 4 horas, lo cual no está nada mal, porque hay otros perfumes mucho más caros de este estilo que están incluso a veces por debajo. Este es el sexto. Vamos ahora con el quinto. No hay quinto malo, y desde luego este no lo es, Part-Time Hero. El último que se ha integrado en mi colección. Lo tengo por aquí atomizado también. Y es un perfume realmente muy bueno, muy bueno. Es un perfume también cítrico, muy bueno, pero un cítrico con un poquito más de cosas. El limón, bergamota y naranja en la salida, rosa, notas verdes, enebro de Virginia y lavanda, y en el fondo tenemos almizcle, musgo y madera de gaillac. Como podéis ver, no es el cítrico típico, el tapón va duro, no es el cítrico típico, tiene notas aromáticas, tiene notas verdes, tiene notas amaderadas, musgosas, y está muy bien. Cítrico aromático especiado, verde, tiene la nota de rosa con el almizcle. Ya mejoramos un poquito el rendimiento, ya estaremos cerca de las 6 horas. Un perfume muy bueno para primavera y para verano, aunque hay otros de la colección que me gustan un poco más. Este es el quinto del top, el Part-Time Hero. Vamos con el cuarto, y el cuarto es Limoncello Season, de los mejores cítricos, de las mejores salidas cítricas que conozco. La verdad es que tiene una salida cítrica absolutamente fantástica. Nos declara limón, jengibre, LMI, manzana, notas ozónicas, pachuli, rosa, almizcle, vainilla y musgo. Tiene una salida dulce, chispeante, con un toque de manzana. Luego el perfume tiene toques ozónicos y sobre todo con un toque almizclado, pero sobre todo cremoso. Es un perfume cremoso, cítrico cremoso, muy al estilo Lemon Lime de Mancera. Un poco podríamos ir por un estilo similar. El rendimiento no es nada del otro mundo, entre 4 y 5 horas, pero realmente es un aroma fantástico para el verano. A mí ya os digo que es de las salidas cítricas de las que más me gusta. Por cierto, al final del vídeo, que no se me ha olvidado, al final del vídeo un spoiler de una novedad que vendrá muy pronto al canal, que reseñaré muy pronto. El perfume ya lo tengo y os lo enseñaré al final del vídeo. Este es el cuarto en el top de El Ganso. Vamos ahora con el tercero. Ahora sí, vamos con el tercero. Y es un perfume que me encanta también. Es que me encantan todos, se me nota, ¿no? Friday Edition. Es uno de los perfumes, es un cálido especiado. Podríamos decir de que pertenece a esta familia de cálidos especiados, y es un perfume ideal para citas. Para ocasiones cercanas con la pareja, porque realmente es un perfume cautivador, sexy podríamos decir incluso. Declara anís,
cardamomo y bergamota en la salida. Cardamomo, siempre cuando hablamos de perfumes cautivadores, el cardamomo está por medio. Lavanda, salvia y menta en el secado, y luego tenemos agatonca, sándalo y madera de cachemira. La salida es buenísima, con el anís y sobre todo el cardamomo, que le da un toque dulcito, especiado, muy rico. El perfume es aromático en el secado, es aromático con lavanda, también la salvia, ese toque fresquito que nos da la menta, y luego ya un fondo cremoso amaderado. Va un poco por el camino, para que os hagáis una idea, va un poco por el camino de The One, de Dolce & Gabbana, de la Nuit de l'Homme. The One creo recordar que tiene un toque de tabaco en el secado, que aquí no lo tenemos, se diferencian bastante, pero sí que es este tipo de perfumes, especiados. Cuando hablamos de perfumes así, tipo la Nuit de l'Homme, que son perfumes que gustan mucho, pero que igual que The One, porque son muy cautivadores, son muy agradables, pero realmente, lastimosamente, tienen rendimientos bastante bajos. Aquí tenemos una muy buena opción, porque este perfume 7-8 horas nos aguanta perfectamente, y es una fantástica opción a este tipo de perfumes. Este ha sido el tercero del Ganso. Vamos con el segundo, y el segundo y el primero evidentemente son dos perfumes que me gustan mucho, pero yo soy fiel y ya veréis. El segundo, fijaros, es el que más he usado, que es Aftergame. Aftergame. Fijaros que Aftergame es un perfume que podéis utilizar el día que empieza el verano hasta el día que termina el verano. Podéis coger un botellón de estos de 125 mililitros y no utilizar otra cosa, y no os cansaréis, porque es un perfume absolutamente genial. Absolutamente genial. Es un cítrico casi perfecto, casi. Perfecto no hay nada en esta vida, pero este es casi perfecto. Mandarina, jengibre y albahaca. Luego tenemos menta, té verde, petitgrain, y en el fondo vetiver, almizcle y maderas blancas. La salida me recuerda mucho a Dior & Cologne. La salida, porque es un cítrico limpio. Es un cítrico limpio, chispeante con el jengibre. Pero después este perfume evoluciona más hacia lo verde fresco, con un fondo almizclado también y tal, pero es un perfume, pues básicamente esto, cítrico, verde, fresco, almizclado, y tiene estas diferencias con el Dior & Cologne, aunque tiene también cosas parecidas. Y vamos, ¿yo qué os voy a decir? En mi piel funciona fantásticamente. 6-7 horas a mí me dura este perfume, y me da igual que me digáis que no, porque a mí me las dura, y es el segundo verano ya que lo utilizo, y además comprobadísimo. Me dura muchísimo este perfume, muchísimo, 6-7 horas, que para este tipo de perfumes yo considero que es mucho. Está francamente muy bien. Y el número 1 es el que queda, y es el primero que adquirí, y es el de lo que os he hablado al principio. El rey sigue reinando, Bravo Messier. Bravo Messier, como os dije, yo había oído hablar de este perfume como que era el mejor perfume en relación calidad-precio, mejor perfume económico, con un atomizador que, como podéis ver, es absolutamente maravilloso, y un aroma que es increíble. Ya sabemos que es un perfume que va por el camino Santal 33, ya lo sabemos, la teoría nos la sabemos todo, pero independientemente de esto, vamos a hablar de este perfume como si no existiese el Santal 33. Aquí tenemos violeta, cardamomo, incienso y pomelo en la salida, papiro de Egipto, iris, lavanda y geranio, y en el fondo tenemos sándalo, madera de cachemira, almizcle y vainilla. Fijaros de que tiene, vamos, de las notas que más me gustan. Tiene cardamomo, tiene violeta, tiene incienso, tiene iris, tiene lavanda, tiene geranio, tiene sándalo. Es un perfume fantástico. La salida es especiada, con ese toque ahumadito del incienso. Enseguida entran las notas atalcadas del iris, apolvadas del sándalo, por supuesto, sándalo estilo Santal 33, con un fondo amaderado y cremoso con la vainilla. Es un perfume con una evolución muy rica. Es un perfume que realmente
por el precio que vale, y por el precio que vale Santal 33, yo no quiero decir nada, pero es que vale una décima parte. Es que Santal 33 vale casi 10 veces lo que vale este perfume, y no es 10 veces mejor, os lo aseguro, no es 10 veces mejor. Y si hablamos de rendimiento, vamos a ver, evidentemente este es un batch de hace 2 años, es un batch de hace 2 años y no he probado los batches actuales, pero es que a mí me dura más de 8 o 9 horas. Es que este perfume me dura la jornada completa. Otoño, invierno, noches primaverales, es simplemente el rey de los perfumes económicos, el Bravo Messier, y el rey sigue reinando. Pues muy bien, estos han sido los 7 perfumes que yo tengo del Ganso. Hay perfumes femeninos también del Ganso, y cada vez que sale uno nuevo, pues estás pendiente porque son perfumes que a mí me gustan mucho. Es difícil que el Ganso saque algo que no sea interesante. Y vamos con el spoiler. En un magazine os hablé cuando hablé de novedades. Primero quiero hablar del Massimo Dutti 1985. Sabéis de que es un perfume que sacó Massimo Dutti hace un par de meses o 3 meses con Anne Ayo, que ha sacado, que digamos ha sido un homenaje al perfume original que sacó la Eau de Toilette de Massimo Dutti, que salió pues eso a mediados de los años 80. En aquella época yo tenía pues 19, 20 años y estaba estudiando en Valencia. Otro de los perfumes que salió fue el perfume la Eau de Toilette de Lacoste. Lacoste es una marca de ropa deportiva, ropa sport, ya sabéis, los polos, pero no solamente polos, camisas. En aquella época yo usaba bastante ropa de Lacoste, y el perfume de Lacoste pues también lo usaba. Yo habré tenido 3 o 4 frascos de ese perfume, y ahora han sacado también al puro estilo Massimo Dutti un homenaje en Eau de Parfum al perfume de Lacoste, que es el Lacoste original. De este perfume hablé en un magazine como novedad, y es un perfume que estoy probando desde hace ya un par de días, y es un perfume con una estructura también clásica, pero que nos la trae al siglo XXI, que convierte el perfume en actual. Es un perfume que es muy interesante, que en muy pocos días os haré una reseña, porque ya lo estoy probando bien. Estoy probando también temas de duraciones, de rendimientos y tal, y es el spoiler que os quería hacer, el final spoiler sobre uno de los perfumes que traeré al canal en los próximos días. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.